Para dar inicio a esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia, solicito al secretario ejecutivo en funciones se sea pasar lista de asistencia y verificación del quórum. Con su venia, comisionado presidente. Como lo solicita la comisionada presidente en funciones, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Hay quórum, comisionada presidente en funciones, con 2 asistencia y 0 inasistencia. Invito a ponerse de pie. Siendo las 14:32 del día 6 de marzo del 2020, declaro formalmente abierto los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información. Pueden sentarse. Solicito al secretario de lectura al orden del día para esta sesión. Sesión ordinaria número 09, orden del día de la sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, correspondiente al día 6 de marzo del 2020. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, instalación de la sesión. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida en su caso. Punto número 5, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de febrero del 2020. No sin antes mencionar que en el punto 4 existe el punto 4.1, diagonal SM, diagonal UT, diagonal 0130, diagonal 2020, que corresponde al número de oficio que se leerá en el punto correspondiente. Punto número 6, proyecto a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Punto 6.1, discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número DI, diagonal 322, diagonal 2019, y sus acumulados DI 325, diagonal 2019, y DI 328, diagonal 2019, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3551-2019, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3578, diagonal 2019, promovido en contra de la Secretaría de Turismo. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3653, diagonal 2019, promovido en contra de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3674, diagonal 2019, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3695, diagonal 2019, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3716, 2019, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3740, 2019, y su acumulado RRDAI 3749, 2019, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3752, 2019, promovido en contra del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3755, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3758, 2019, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número
RRDAI 3788, diagonal 2019, promovida en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3791-2019, promovida en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3806, promovida en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3812-2019, promovida en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3875, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3881, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3911-2019, promovida en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RRDAI 3938-2019, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RRDAI 3941-2019, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Muy bien, gracias. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RRDAI 3252-2019, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3264-2019, promovida en contra de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3366-2019, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3369, promovido 2019, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3372-2019, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RRDAI 3375, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RRDAI 3378-2019, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3384, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RRDAI 3387-2019, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RRDAI 3390-2019, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RRDAI 3393, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RRDAI 3396, promovida en contra del H Ayuntamiento del municipio de Tacotalpa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RRDAI 3399-2019, promovida en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centro, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RRDAI 3405-2019, promovida en contra del H Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RRDAI 3408-2019, promovida en contra del Tribunal Superior de Justicia. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3411-2019, promovida en contra del H Ayuntamiento del municipio de Paraíso, Tabasco.
Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RRDAI 3417-2019, promovido en contra del H Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3423-2019, promovido en contra de la Secretaría de Cultura. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3426-2019, promovido en contra de la Secretaría de Finanzas. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3435-2019, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RRDAI 3438-2019, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RRDAI 3444, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RRDAI 3447-2019, promovido en contra de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3465, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RRDAI 3468-2019, promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Discusión, aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RRDAI 3471-2019, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Cárdenas, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3477, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3495, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RRDAI 3498-2019, promovido en contra del Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución de recurso de revisión número RRDAI 3501-2019, promovido en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRDAI 3504, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Secretario Ejecutivo, para que tome nota, me permito mencionar que del recurso 3405 contra el Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco, se retira para un mejor estudio. Prosiga con la lectura del orden del día. Toma nota, comisión. Punto número 8. Análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo de modificación del padrón de sujetos obligados y el de responsables del Estado de Tabasco, acuerdo P/004-2020. Como punto número 9, análisis y discusión y aprobación en su caso del acuerdo por medio del cual se adicionan diversas disposiciones de los lineamientos técnicos para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencias en el Estado de Tabasco. Acuerdo-P/005-2020. Como punto número 10, análisis y discusión y aprobación en su caso del acuerdo por medio del cual se aprueba el Plan Anual de Verificación, acuerdo P/006-2020. Punto número 11, asuntos generales. Punto número 12, clausura de la sesión y cita para la próxima. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo, en votación económica, poner a consideración del Pleno el orden del día del cual acaba de dar a conocer. En votación económica se somete a consideración de este Pleno el orden del día señalado por la comisionada presidenta en funciones con las modificaciones planteadas. Quienes estén de acuerdo, sírvase a manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, con 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias. El siguiente punto del orden del día es relativa a la correspondencia recibida por el Pleno.
razón de que se nos informa de un oficio, se iba a dar lectura al mismo. Oficio número SM/UT/0130/2020. En su asunto dice capacitación, fecha Villahermosa, Tabasco, 28 de febrero de 2020. H Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, presente. Por este medio y de la manera más respetuosa me permito solicitarle su apoyo y colaboración para poder impartir capacitaciones para el personal de esta Secretaría de Movilidad concernientes a Ley General de Archivo, Ley de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Tabasco, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, entre paréntesis CIPOT, lo anteriormente solicitado en virtud de que esta Secretaría de Movilidad cuenta con nuevo titular de este sujeto obligado, así como de personal, por lo que es necesario que tomen las citadas capacitaciones para así poder cumplir con las obligaciones de transparencia y por lo consiguiente nos fuera posible agendar día, fecha y hora para llevarla a cabo. Sin más por el momento, agradezco de antemano el apoyo que pueda brindarnos. Atentamente, el jefe del Departamento de Obligaciones de Transparencia y Atención a solicitudes de la Unidad de Transparencia. Correcto, solicito al secretario ejecutivo que dicho oficio se turne el encargado de la unidad de capacitación para su debida atención y agendar con propuesta de agenda de fecha y día para poder presentar la capacitación solicitada. Ha tomado nota, comisionado presidente. Siguiente punto del orden del día es relativa al acta de la sesión celebrada, la sesión pasada, por lo que solicito se someta a consideración la dispensa de la lectura del acta correspondiente. Y aprobación en consecuencia. Sí. Quienes estén de acuerdo, si no hace manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de pleno celebrada el día 28 de febrero del presente año con 2 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. El siguiente punto del orden del día es lo relativo a los proyectos de resolución que se someten a consideración de este pleno, en este caso de mi compañera comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Tiene usted el uso de la palabra, honorable comisionada. Muchas gracias, comisionada presidenta. Presento a consideración del Pleno los siguientes proyectos de resolución que fueron elaborados en la ponencia a mi cargo. El primero de ellos es el relativo a una denuncia acumulada, y me refiero a los números 322-2019 y sus acumulados 325 y 328, los 3 del año 2019, que fueron interpuestas en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. Un particular se dolió que el sujeto obligado citado no atendió 3 obligaciones de transparencia. La primera es la relativa al artículo 76, fracción 39, que se refiere a las actuaciones realizadas por el Comité de Transparencia. Los lineamientos en esta materia, los lineamientos técnicos generales señalan que son 4 formatos que el sujeto obligado debe atender para cumplir con esta obligación. También se dolió respecto de la denuncia 325, que no se cumplió con la fracción 40, que se refiere a las evaluaciones y encuestas que pudieran realizar este sujeto obligado. Y la última, la denuncia 328, se refiere a la fracción 48, que concierne a los acuerdos e índices de clasificación como información reservada. Seguido el trámite correspondiente ante la unidad de verificación, procedió a realizar el reporte correspondiente debido precisamente en atención a la denuncia presentada. Así, concluyó la unidad de verificación de este instituto que respecto a la fracción 39, me refiero a los formatos de las actuaciones realizadas por el Comité de Transparencia, que como mencioné eran 4 formatos, no cumplió el sujeto obligado, no presentó ningún formato en su portal de la plataforma nacional. En cuanto a la fracción 40, cumple parcialmente porque si bien publicó el formato correspondiente, hay espacios en blanco y en el rubro de nota no hay precisión del porqué de la omisión de la misma. Hemos dicho que el que quede en blanco no significa que no tiene. El que esté en blanco significa incumplimiento a la norma y por lo tanto no permite advertir, hay información o es una omisión, no sabemos, ¿no? Entonces, por lo tanto, incumple. Y por lo que respecta a la fracción 48,
relativa a los índices de clasificación de la información reservada, no hay publicado formato alguno. Por lo tanto, en términos generales, se declara parcialmente fundada y en lo específico se precisa en qué fracciones deberá atender adecuadamente este sujeto obligado, por lo que se declara parcialmente fundada. En el proyecto se establece el término que deberá atender el sujeto obligado para dar cumplimiento. En cuanto a los recursos en materia de acceso a la información pública, presento a consideración del Pleno los siguientes proyectos. El primero de ellos es el recurso 3551-2019, interpuesto en contra de este Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a quien se le solicitó lo siguiente. Solicito copia en versión electrónica de todos los informes emitidos por el Ayuntamiento de Macuspana al Instituto sobre el cumplimiento de las resoluciones recibidas en los años 16, 17, 18 y lo que va del año 19. Cabe señalar que la petición se presentó el 22 de septiembre, por lo tanto, ese debe ser el corte de presentación de la información. El sujeto obligado, a través de la unidad de transparencia, atendió el pedimento, requirió la información a las 3 áreas competentes que resultan ser las ponencias de este instituto, quienes proporcionaron la información. El particular se dolió porque considera que no se le clarificó adecuadamente la respuesta proporcionada. En ese sentido, durante la substanciación del recurso compareció el sujeto obligado y propuso una nueva actuación que deja sin efecto todo lo actuado. Y así podemos advertir que en esta nueva actuación, las ponencias, que son las áreas competentes para pronunciarse sobre el particular, establecen con claridad el número de expediente. Se elabora un documento ad hoc que atiende el pedimento, en donde viene el número del expediente, evidentemente el sujeto obligado, que en este caso es Macuspana, y remite la dirección electrónica donde el particular podrá acceder de manera directa y obtener aquellas actuaciones en donde se hubieran registrado informes de cumplimientos para atender las resoluciones de este instituto. Es decir, hubo una precisión exacta a dónde podría localizar la información el particular. Se revisaron todos los links proporcionados por las 3 ponencias, son legibles, son aptos, son descargables, por lo tanto se sobresee en este recurso de revisión. En el recurso 3578-2019 se le requirió a la Secretaría de Turismo lo siguiente: copia en versión electrónica del padrón único de beneficiarios del año 2018 y 2019. En una primera actuación, el sujeto obligado previno al particular porque consideró que a su juicio no estaba claro el pedimento. El particular volvió a repetirle, la pregunta es clara, solicito el padrón de los programas que tenga esa dependencia. Con base en este pronunciamiento, con esta aclaración, el sujeto obligado, a través de la unidad de transparencia, realizó una búsqueda a todas las áreas y de manera uniforme contestaron en el sentido que se trata de una Secretaría de Nueva Creación, como ya todos sabemos, con motivo de la expedición de la nueva ley orgánica, se creó la Secretaría de Turismo. Y precisaron también que dentro de las atribuciones que tiene cada unidad administrativa no posee alguna que le permita generar la información requerida, que en este caso es el padrón de beneficiarios. El particular, y por lo tanto, dijeron, no se tiene por no tener atribución alguna que permita generar la información. Hay una precisión por qué no se posee la información. El particular interpuso recurso y señaló que la entrega de la respuesta no corresponde con lo solicitado. Como podemos advertir, no hay coincidencia entre lo notificado como respuesta con el agravio vertido por el particular, y en razón de ello se actualiza una causal de improcedencia que está previsto en el artículo 161 de nuestra ley y por tal motivo se desecha este recurso de revisión. En el recurso 3653-2019, que fue interpuesto en contra de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, se le requirió lo siguiente. Bueno, es una solicitud un poquito extensa. Le pidieron a quien corresponda, por este medio me permito formular la siguiente información. Me precisan de favor el número total de bienes inmuebles propiedad de la administración pública, tanto estatal como a nivel municipio en el centro, Cunduacán y Tiapa. Posteriormente señala, en el caso del gobierno del estado, es decir, ya únicamente se centra en la administración pública descentralizada, ya no a los municipios. En el caso del gobierno, quiere que se les desglose por cada una de las secretarías a la que pertenece la ubicación, característica de cada inmueble, condición que guarda, si se encuentra en uso o no se encuentra en uso, además la forma en que se encuentra en uso, es decir, si se encuentra en arrendamiento, si se encuentra en comodato, y que si se encuentra en estas figuras, bajo estas figuras, con qué persona física o jurídica se celebró tal contrato, desde cuándo, es decir, su duración y los requisitos que se debieron haber cumplimentado para poder realizar estos contratos.
De igual forma, se le solicitó el costo mensual por concepto de arrendamiento, el fundamento legal para celebrar este tipo de contratos y, en resumen, el uso que tiene cada bien inmueble propiedad del Estado. Bien, evidentemente el sujeto obligado atendió la porción que le toca y esto es a la administración del Estado porque así fue claramente el pedimento. El titular de la Unidad de Transparencia admitió a trámite este asunto y advirtió que la información estaba relacionada con una obligación de transparencia común que tienen todos los sujetos obligados, y me refiero a la fracción 34 que alude precisamente a los bienes muebles e inmuebles de un sujeto obligado. Advirtió que el formato que pudiera atender el pedimento era el contenido en el inciso D de esta fracción. También advirtió que tratándose de bienes inmuebles que estuvieran en situación de no uso o baldíos, es información de naturaleza restringida. Es decir, dar a conocer cuáles son, características y demás. Por tal motivo, convocó al comité, el comité elaboró un acuerdo de reserva y, con base en este acuerdo de reserva, proporcionó la demás información que poseía en ese formato. El particular alegó como agravio, y aquí sí quiero focalizarlo, siempre que viene una unidad de transparencia me gusta clarificar el tema para que quede pues claro qué es lo que estamos haciendo en este proyecto. El particular realizó algunas manifestaciones en torno a determinada porción. En materia administrativa hemos dicho que cuando solamente se concreta expresar determinado agravio, quiere decir que el resto de la información proporcionada la consintió. Hay actos consentidos, existe una jurisprudencia en ese sentido, por lo tanto nos vamos a ceñir únicamente al agravio vertido por el particular. En este caso, el particular se inconformó respecto de 4 puntos que, a su parecer, el sujeto obligado no le atendió. En ese sentido, señaló que se omitió precisar cuántos y cuáles son los bienes que tiene dado en comodato o en arrendamiento. Omitió indicar los requisitos que debieron cubrir las personas que son beneficiadas con estos arrendamientos o comodatos. En otras palabras, omitió precisar lo que se le peticionó originalmente. Así también omitió indicar cuántos de la totalidad de los bienes que tienen uso y cuáles no. Si bien los de reserva no los precisa, tampoco indica cuántos son de estos. Como podemos advertir de este agravio, el particular está conforme con la reserva emitida. El particular está conforme con la información la demás información que peticionó, y en ese sentido, después del análisis correspondiente que señalamos en el propio proyecto, entramos al estudio únicamente por la porción de inconformidad del particular. Y así advertimos que efectivamente le asiste parcialmente la razón al particular. ¿Por qué razón? Porque inicialmente se le pidieron saber los requisitos para poder realizar un contrato de arrendamiento, un contrato de comodato, no fue proporcionada la información, al igual que no se le proporcionó cuántos de los bienes que aparecen enlistados en el formato de cumplimiento de obligaciones de transparencia están en uso o no están en uso, y evidentemente en ese sentido la información proporcionada está incompleta. No se entró al estudio de la reserva porque no fue materia de la inconformidad. Sin embargo, de la lectura del acuerdo de reserva, se advierte que se refiere, tiene lógica, no se podría dar a conocer ubicación ni descripción del lugar de bienes que no están en uso, porque evidentemente se podría afectar grupos que no tengan un lugar, pues podrían usar esa información pues para hacer uso de la misma, ¿no? Entonces, evidentemente, la reserva adoptada, la medida restrictiva adoptada es correcta. Sin embargo, no hay pronunciamiento de número de bienes que está restringiendo, y eso sí es parte, no vulnera en el conocer el número de bienes restringidos bajo esta modalidad, no vulnera en ningún momento la medida restrictiva, porque nada más permite conocer, son 100, son 20. No se dice lugar, no se dice características del mismo, y en ese sentido sí es válido darlo a conocer al particular. Es un dato numérico que no vulnera información de reserva alguna. En ese tenor se modifica la respuesta otorgada por el sujeto obligado. Y en el proyecto se debe saber la manera en que deberá atender este pedimento informativo. Bien, en el recurso 3674-2019, que fue interpuesto en contra del municipio de Jalapa, Tabasco,
Se le requirió el número de presuntos delitos registrados en los informes policiales homologados durante el periodo del 4 de octubre del año 2018 al 30 de julio de 2019, integrados por la Policía Municipal, desglosado por tipo de delitos, casos en que fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de pederastia. Es un asunto que ya hemos resuelto en años anteriores, en donde hemos hecho un estudio de lo que significa un informe policial homologado. Y hemos señalado que una herramienta documental que utilizan los agentes, los primeros respondientes, se les dicen ahora con el nuevo sistema de justicia penal, en donde se tiene que rellenar una serie de datos que se deberán ser registrados en el Registro Nacional de Detenciones, de acuerdo a lo que señala el artículo 110 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Inclusive, analizando ese marco normativo, se tiene que aquella información, de acuerdo al artículo 115 de esa propia norma legal, que la información capturada en el registro administrativo de detenciones será confidencial y reservada. A la información contenida en el registro solo podrán tener acceso las autoridades competentes en materia de investigación y persecución del delito para los fines que se prevean en sus ordenamientos aplicables y los probables responsables estrictamente para la rectificación de sus datos personales. Y para solicitar que se asiente en el mismo sentido el resultado del procedimiento penal. Bajo ninguna circunstancia, segundo párrafo, artículo 115, bajo ninguna circunstancia se podrá proporcionar información contenida en el registro a terceros. Bien, evidentemente que para poder otorgar esta respuesta, el sujeto obligado tiene que recurrir al documento fuente, y el documento fuente en este caso resulta ser el informe policial homologado, que como ya vimos es de naturaleza totalmente restringida. Por lo tanto, lo requerido es de naturaleza reservada en su totalidad. En su actuación, el sujeto obligado realiza una primera actuación en donde da un resultado, da un dato. Con motivo del recurso, emite otra actuación y da más datos todavía. Evidentemente vulneró la medida restrictiva que ordena una ley general y en consecuencia la previsión legal contenida en el artículo 121, fracción 13, decimotercera, de nuestra ley tabasqueña de transparencia. Por lo tanto, se revoca y se ordena realizar procedimiento administrativo de responsabilidad. En el recurso 3695-2019, que fue interpuesto en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco, se le solicitó los informes de autoevaluación que al efecto se hubieran realizado por el órgano de control interno en el año 2017. Hemos analizado en diversos asuntos que los informes de autoevaluación no es algo que de manera fortuita o casuística los sujetos obligados deben generar. Lo realizan debido a un mandato de ley. La ley de contabilidad gubernamental, la ley de fiscalización superior, inclusive la propia Constitución, que será nuestra carta local magna, ¿no? Y la propia ley orgánica del municipio prevé la obligación de realizar estos informes de autoevaluación. Bien, eso es en la naturaleza, ¿no? En cuanto a la actuación al procedimiento, advertimos que el sujeto obligado en una primera instancia le remite el pedimento al Contralor Municipal, quien dijo que no cuenta con la información. Hemos dicho que esta determinación de no contar sin precisar el porqué de que no se cuenta no es definitiva, además porque no se le dio intervención alguna al comité, además porque no se advirtió que el 144, fracción tercera, mandata que cuando una información que se requiera deriva de una atribución legal o de una competencia legal, pues tiene que seguirse un procedimiento específico. No se observó ninguno de estos procedimientos, por ello se revoca y en el proyecto se le hace saber la manera en que deberá atender el pedimento informativo. En el recurso 3716-2019, que fue interpuesta en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se le requirió lo siguiente: solicito atentamente me proporcionen la siguiente información. Relación de todos los profesores que han sido o son integrantes de la Honorable Junta de Gobierno de la Universidad en el periodo comprendido del 1 de enero de 2003 al 30 de septiembre de 2019. Y que contenga el nombre del profesor o profesora, la fecha de inicio y la fecha de conclusión de su encargo. Como podemos advertir, el particular está requiriendo datos, nombres, fecha de inclusión en la Junta de Órgano de Gobierno y fecha de conclusión, de inicio y de conclusión. El sujeto obligado tenía dos opciones: o elabora un documento ad hoc con todos estos datos, son naturaleza pública, o en su defecto los oficios de nombramiento no se hubieran designado a los integrantes de esta Junta de Gobierno. En el caso específico, el sujeto obligado optó por elaborar un documento ad hoc, lo cual es correcto, es válido
y habla de una actitud proactiva del ente público. Sin embargo, de la lectura a la relación provista, se advierte que empieza a proporcionar la información a partir del año 2005 y el pedimento en particular abarcó desde el año 2003. Y tanto en la respuesta del servidor público competente como en el informe de pruebas y alegatos, no hay pronunciamiento alguno del por qué se omitió pronunciarse respecto de 2 años. Por esa razón se modifica la respuesta otorgada por el sujeto obligado. En el recurso 3.740 y su acumulado 3.749 en contra del municipio de Jalapa, Tabasco, en ambos casos se le solicitó lo siguiente: los montos adeudados por el pago del predial en ese municipio, en el primer recurso por el año 2013, en el segundo recurso por el año 2015. Y en el primer recurso, además de ese dato, le está pidiendo copia electrónica de un oficio. Bien. El sujeto obligado es competente. Sabemos que dentro de las atribuciones que tiene un municipio está precisamente cobrar un impuesto, el impuesto predial, ¿no? En el artículo 115 de nuestra Constitución Federal y 65 de nuestra Constitución local. Bien, el pedimento informativo se le remitió a la Dirección de Finanzas, quien señaló lisa y llanamente que no encontró información relacionada con el pedimento informativo, sin emitir mayor pronunciamiento, mayor motivación. Evidentemente no atendió el pedimento. Hay una segunda actuación en donde ya el director de Finanzas señala, después de haber hecho una búsqueda en toda la Dirección de Finanzas, no se encontró la información, igual se corroboró en el acta de entrega-recepción y tampoco aportó evidencia alguna. Evidentemente no es una respuesta que satisfaga el pedimento informativo y por ello se revoca la actuación del ente público. En el recurso 3.752-2019, que fue interpuesto en contra del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco, de hecho son pocos los recursos que hemos recibido de este sujeto obligado, se le requirió copia del expediente ramo 23, provisiones salariales y económicas 2018, fortalecimiento financiero 2018. Y ojo, miren cómo le preguntan. Que se ubica en el Departamento de Recursos Materiales y Servicios, en el archivero con número de inventario, y dan a conocer todos los numeritos del número de este número, según acta de entrega-recepción que se levantó con motivo de la entrega de una ex servidora pública, y dan a conocer el nombre de la ex servidora pública. Bien, el sujeto obligado emitió en una primera instancia, no hubo respuesta, se configuró la omisión, el silencio administrativo. Durante la substanciación de este recurso de revisión compareció el sujeto obligado, quien a través de la unidad de transparencia entregó íntegramente ese expediente que le fue indicado el lugar donde se encontraba, sin ningún filtro. Y pues nosotros tenemos que revisar lo que se entrega, y al hacer la revisión de lo que se suministró al particular, advertimos que se vulneró un gran número de datos personales. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, hay una reservación de un vuelo, que hay un nombre de una persona que no se sabe si es servidora pública o no servidora pública, se desconoce. Igual se puede solventar, pero no lo dijo el sujeto obligado. Hay una factura donde aparece el registro federal de contribuyentes de una persona física. Inclusive viene su código QR, que hemos dicho que este código permite obtener, si lo introducimos en una computadora, en internet, puede darnos los datos completos de la factura y advertir todos los datos. Hay comprobantes de pago de la modalidad de transporte conocida como Uber, donde viene el nombre de una persona, la ubicación donde se abordó y la dirección del destino particulares, no sabemos. Hay referencias bancarias de depósito, transferencias, relación de trabajadores del propio colegio, del propio instituto, en donde viene el registro federal de contribuyentes de esos 138 trabajadores. Hay, por ejemplo, una revisión de un vigilante que dijo que un reporte de los vigilantes del colegio, donde señalan que tal persona, tal estudiante rompió un espejo, un cristal, bla, bla, y dan la placa del carro del estudiante. En fin, lógicamente se ordena el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad, se revoca la actuación y evidentemente se señalan las directrices que se deberán observar para atender adecuadamente este pedimento informativo. En el recurso 3.755-2019, interpuesto en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco, se le solicitó los informes de comprobación de gastos y programación,
contratos, convenios y toda clase de actos municipales. Imagínense, toda clase de actos municipales, son los actos de autoridad que pueda emitir un municipio. ¿De qué estamos hablando? Es un gran número. Pero además la ley orgánica de los municipios para el Estado de Tabasco establece, en el caso de la primera porción, los informes de comprobación de gastos y programación, establece prácticamente que quien tiene la responsabilidad de esta situación es el propio presidente municipal, quien deberá firmar esos informes de comprobación de gastos. O sea, hay una previsión legal expresa a una persona y precisamente el artículo 65 de la ley orgánica municipal. En el caso específico, el sujeto obligado atendió el pedimento a través del director de finanzas, quien nuevamente, a través de una sola actuación, señaló: no cuento con la información. No es de respuesta definitiva, no es apta, no es suficiente. En razón de ello se mandata, pues lógicamente, realizar la búsqueda de la información, sobre todo porque se trata de información del año 2015 y es de otra administración y pues lógicamente podría estar traspapelada pensando que tuviera la información, ¿no? Y en ese sentido, pues se ordena revocar la actuación del sujeto obligado. Cabe precisar que se encontró que idéntica solicitud ya le había sido presentada a este sujeto obligado. Por cierto, le correspondió a la ponencia tercera de este pleno resolver en el año 2017, y en el cumplimiento de esa resolución, no se entró al estudio de lo que entró, proveyó información, es decir, posee la información el sujeto obligado. Entonces, pues se revoca la actuación del ente público. En el recurso 3758-2019, en contra también del municipio de Jalapa, Tabasco, se le requirió el listado de obras que hubiera realizado o ejecutado durante el año 2014. Dicho listado deberá contener el tipo de recursos ejercidos para la realización de las obras federales o estatales, los beneficiarios, es decir, a las comunidades que se benefició con estas obras realizadas. Nuevamente, se le turna el pedimento al área competente, quien dijo: 0 documentos, no se cuenta con la información. Segunda actuación, se reitera lo mismo, evidentemente se revoca la actuación del ente público. Igual sucedió con el recurso 3788, 2019, en contra de Jalapa, a quien se le solicitó los informes de autoevaluación que el efecto se hubieran realizado por el órgano de control interno del año 2016. El Contralor dice 0 documentos, se revoca. En el recurso 3791-2019, también contra Jalapa, se le piden los estados financieros del año 2016, o mandato de ley. El director de finanzas señala que no cuenta, se revoca. No se ponderó lo del 144, fracción tercera. Recurso 3806-2019, en contra de Jalapa, se le pide la cuenta pública 2015-2018. El director de finanzas señala que no cuenta, y sobre todo hablamos de 2018, comisionada, que apenas acaba realmente poco de haberse aprobado. Se encontró que la información está publicada en su propio portal y señala el director de finanzas que no cuenta, y inclusive la de 2015 está publicada en la página del Congreso, está la información, es pública. Se revoca la actuación. En el recurso 3812-2019, en contra también de Jalapa, se le pidió el informe anual del presidente municipal del año 2016. El informe anual. Que hay un informe, pues un reporte de lo que se hizo a lo largo de un año. El sujeto obligado en una primera actuación entrega de manera íntegra la información. Al hacer la revisión, se encontró que hay pues un buen número de fotografías de particulares que no son servidores públicos, y no existe en la respuesta proporcionada ningún pronunciamiento en torno al tratamiento de esos datos personales. Y me refiero a la imagen. Hemos dicho que la imagen es un dato personal que no se puede difundir a menos que se cuente con la autorización del particular. O en su defecto, si es una persona mayor de 18 años y de su imagen no se puede advertir algún estado de salud o discapacidad, basta con el aviso de privacidad, que hubiera presentado el aviso de privacidad, y con eso es suficiente. Pero si es una persona menor de edad, se requiere forzosamente el consentimiento por escrito, previo, informado y específico de los padres o de los representantes legales. Y tratándose de una persona mayor de 18 años, pero que se pueda advertir su estado de salud, si es discapacidad o de otro tipo, también se requiere el consentimiento por escrito. Nada de eso hay en el expediente. Segunda actuación, se reitera lo mismo. Tercera actuación de Jalapa, ya remite escrupulosamente el procedimiento de clasificación. Ya nos proporciona lo sustentado por el comité,
se señala con claridad los datos que se van a proteger. Realmente me gustó el procedimiento, muy bien, pero ya se vulneró inicialmente. Y aunque se solicitó la descarga y demás, pero el particular tuvo acceso a esa información. Se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 3875-2019 en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco, se le pidió del acta de cabildo de la 11ª sesión extraordinaria del 24 de septiembre de 2019, se requiere el anexo sexto, o sea, muy puntual, se requiere el anexo sexto que está contenido en esa acta, que se refiere a los proyectos con recursos del Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 2019. Bien, el sujeto obligado, en relación al pedimento, remite la solicitud al secretario del ayuntamiento. El secretario del ayuntamiento, muy puntual, entrega el acta de cabildo y entregó el anexo. El anexo está legible, está completo, no hay ningún elemento restrictivo. Me da gusto decir que se confirma la actuación del sujeto obligado. Y me refiero a Jalapa, ¿no? Bien, listo, entregó la expresión documental. En el recurso 3881-2019, en contra del municipio de Paraíso, Tabasco, se le pidió lo que ya hemos analizado, los informes trimestrales por escrito al cabildo, correspondiente al tercer trimestre. Ya estamos adelantando ya primer trimestre, segundo trimestre, estamos en el tercer trimestre de 2019. El sujeto obligado atendió el pedimento, remitió la solicitud al secretario del ayuntamiento, a quien proporcionó algunas comisiones. Se advierten que estas comisiones, algunas partes están testadas, están en versión pública, pero no hay ningún procedimiento de clasificación que se pueda advertir. Es decir, no adjuntó ningún acta del comité que pudiera uno decir si hubo intervención del comité, no hay nada. Pero dejó, no obstante que sí testó unilateralmente, se dejaron abiertas algunas fotografías en las que se pueden advertir imágenes. Además, omitió pronunciarse respecto de 6 comisiones que en el proyecto se distinguen cuáles son estas. Por ello, pues, se revoca la actuación del ente público. En el recurso 3911-2019, interpuesto en contra también del municipio de Jalapa, Tabasco, se le requirió el acta de cabildo completa de la sesión extraordinaria del 7 de octubre de 2015, del trienio 2013-2015 de ese ayuntamiento. Bien, también una pregunta muy fácil, acta. El particular advierte, el sujeto obligado proporciona el acta, más no proporciona anexo alguno. Que precisamente ese es el agravio del particular, porque señala que está incompleta la información. Procedimos a leer el acta y advertimos que solamente es un punto toral. Y en ese punto toral se solicita la autorización para hacer el pago de un laudo de una persona específica, de un ex servidor público. Hemos señalado que tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, si no ha causado estado, la información allí contenida es reservada por encontrarse en trámite. Caso contrario es cuando ya causó estado, es decir, no es posible ser impugnada un procedimiento, pues ya está firme para todos los efectos. En ese tenor, sí es factible difundir el nombre del ex servidor público y no de terceros que forman parte de la litis, pero hay que atender la confidencialidad de esos terceros o de situaciones o domicilios, etcétera, etcétera. En este caso, se le está pidiendo al cabildo autorización para pagar un laudo dictado en un juicio laboral. No hay un pronunciamiento si ese punto a discusión contiene anexo o tiene anexo, porque se habla mucho de ese punto, pero no hay un pronunciamiento y siguiendo la inconformidad particular, evidentemente está incompleta la respuesta del área. Puede ser que no se generó ningún documento, que se pronuncie el sujeto obligado. Se revoca porque no sabemos que en caso de existir pudiera contener algún dato que tenga que someterse a la consideración del comité. Y bueno, ya para casi concluir, 3.938, municipio de Jalapa, Tabasco, nuevamente, indicadores de evaluación del Plan Municipal de Desarrollo. El sujeto obligado atendió en sus términos al pedimento, le entregó los 6 indicadores que se encuentran publicados para evaluar el Plan Municipal de Desarrollo, los entregó, se confirma la actuación. Y por último, el 3.941, 2019, que fue interpuesto también en contra de Jalapa, nuevamente, informes trimestrales de cabildo, tercer trimestre. El sujeto obligado proporciona la información a través del secretario de ayuntamiento, entrega 13 comisiones, faltó una, la de asuntos indígenas, y no hay pronunciamiento del por qué no se entregó.
y se entrega a inversión pública, pero sin procedimiento de clasificación. Se revoca la actuación. Afortunadamente, no se difundió ningún dato personal. Muchas gracias. Bien, solicito al secretario ejecutivo, en votación nominal, someta a consideración de pleno el proyecto que nos acaba de dar cuenta la comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Votación nominal. Se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionada Presidenta en funciones, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 2 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Bien, con su permiso, comisionada, me permito dar cuenta de los siguientes proyectos de recursos de revisión en el siguiente orden. El 3252 en contra del municipio de Balancán se revoca. El 3264 en contra la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental se revoca. El 3366 en contra del municipio de Cárdenas, Tabasco se declara fundado. El 3369 en contra el municipio de Jalapa se desecha. El 3372 en contra el municipio de Tenosique, Tabasco se revoca. El 3375 en contra el municipio de Jalapa se revoca. El 3378 en contra el Itaip se revoca. El 3384 en contra el Itaip se sobresee. El 3387 en contra el Itaip se confirma. El 3390 en contra el Itaip se confirma. El 3393 en contra el Itaip se modifica. El 3396 en contra el municipio de Tacotalpa se modifica. El 3399 en contra el municipio de Centro se modifica. El 3408 en contra del Tribunal Superior de Justicia se modifica. El 3411 en contra del municipio de Paraíso, Tabasco se revoca. El 3417 en contra el municipio de Centla se desecha. El 3423 en contra la Secretaría de Cultura se revoca. El 3426 en contra la Secretaría de Finanzas se modifica. El 3435 en contra el municipio de Nacajuca se declara fundado. 3438 en contra el municipio de Teapa se declara fundado. El 3444 en contra el municipio de Nacajuca se revoca. El 3447 en contra la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático se revoca. El 3665 en contra del municipio de Comalcalco, Tabasco se revoca. ¿3.465? Sí. En contra de Comalcalco se revoca. El 3468 en contra el Colegio de Bachilleres de Tabasco se revoca. El 3471 en contra del municipio de Cárdenas, Tabasco se confirma. El 3477 en contra del municipio de Centla se revoca. El 3491 en contra el municipio de Emiliano Zapata se declara fundado. Es 3.400. Ay, perdón, sí. Yo creo que la luz Es está, correcto. sí, ¿verdad? Sí. 3.495 en contra del municipio de Emiliano Zapata se declara fundado. El 3.498 en contra el instituto. Qué bueno que hay muchos ojos. Importante, ¿verdad? En contra el Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco se modifica. El 3501 en contra el Partido Revolucionario Institucional se revoca. Y el 3504 en contra el municipio de Emiliano Zapata se declara fundado. Precisamente. Perdón, comisionado presidente, para anotar, no alcanza el RRDAI 3423-2019. ¿23? Sí, 3423-2019, perdón, el sentido del
3.423 en Sí. contra de la Secretaría de Cultura. Sí, Se el revoca. sentido. Se revoca. Gracias, comisionado presidente. Bueno, precisamente la Secretaría de Cultura. Aquí fue una solicitud sobre los comprobantes del último grado de las personas que ingresaron a laborar en el 2019. Efectivamente, la unidad de transparencia da el trámite correspondiente al Departamento de Recursos Humanos, que bueno, es quien tiene los expedientes laborales de los servidores públicos. Y efectivamente, en este acuerdo de disponibilidad, publican en el portal información, incluso es aprobada por el Comité de Transparencia. Sin embargo, en el análisis vemos que se difunde información de carácter confidencial. Primero se entregaron títulos, cédulas profesionales y certificados de estudio de los empleados. Sin embargo, no se hizo el análisis correcto. Por ejemplo, se dio a conocer calificaciones que aparecen en certificados, el código QR de las cédulas profesional. Incluso hay registros de los exámenes extraordinarios y además se hizo una leyenda para todos, cuando son 3 tipos distintos de documento y aparte tampoco se precisa de la información de cuántos servidores públicos se está remitiendo. Evidentemente se está vulnerando datos de carácter personal y aparte, pues esta información debe ser parcialmente pública y cuidando precisamente los lineamientos que hay en materia de clasificación de información. Por eso, en este sentido, se está revocando la actuación de la Secretaría de Cultura. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante, comisionada. Sí, efectivamente hemos dicho, quien tiene la respuesta es el área competente, la que la genera, la posee. Y este enlace, que puede ser el propio titular o algún servidor público adscrito a ella, tiene que advertir qué tipos de documentos hay, inclusive por grupos de documentos separar la respuesta. A ver, me están pidiendo todos los comprobantes de estudio y tengo unos que son pasantes, otros que tienen licenciatura, otros que tienen el grado de maestría o otros que nada más tengo la pura cédula. Bueno, separo cuántos grupos hay y analizo qué tiene cada documento, cada grupo de documento, y sobre eso va a versar mi solicitud de confidencialidad. A ver, unidad, tengo 50 comprobantes de estudios, de los cuales 10 son cédulas, 15 son títulos, 4 son constancias, y por ejemplo, en el caso de la cédula, advierto estos datos. En el caso de los títulos, estos datos. Y así, para que de esa manera, inclusive si el comité no se lo presenta, si el propio comité realice esa distribución o división de documentos, y sobre ese sentido vaya el acuerdo. No puede hacerse un acuerdo global, por si lo tiene, pues que se teste, y si no lo tiene, pues que no se haga caso. No es así, porque entonces estaríamos faltos de motivación en un acto de autoridad que el Comité de Transparencia, como órgano encargado, tiene el imperativo de observar en su acta. Entonces sí, me parece sí muy desafortunada, se da a conocer mucha información de servidores públicos, que es información que se sigue manteniendo en el ámbito de la privacidad de los propios servidores públicos, y si no hay un tratamiento adecuado, evidentemente se vulneró la información de ellos. Tenemos el recurso de revisión, el 3.372 en contra del Ayuntamiento de Tenosique. Ahí solicitaron el padrón único de beneficiarios del año 2018 y 2019. El sujeto obligado hace el trámite correspondiente en su unidad administrativa y la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, así como la Dirección de Atención Ciudadana, manifestaron que no se generó ningún programa de apoyo en los años 2018 y 2019. Esa la fecha, pues por lo tanto no hay padrón de beneficiarios. Evidentemente aquí es importante señalar los ayuntamientos, el padrón único, efectivamente la ley de vivienda lo establece, tienen los ayuntamientos una participación concurrente. Por lo que hace a la ley también de desarrollo social, establece esta particularidad de concurrencia a los ayuntamientos. Pero aparte, en un aspecto garantista, este pleno ha interpretado en aquellos casos, pues los padrones que tengan, es parte de las obligaciones genéricas de los sujetos obligados, y en este sentido,
pues seguramente tienen cualquier clase de padrón. Normalmente los ayuntamientos, específicamente algunos, dan vales de carne, vales de despensa, dan cilindros, bombas aspersoras, molinos e insumos, etcétera. Entonces, y tratándose de años relativamente, que es parte de las obligaciones de transparencia. Entonces, este pleno aprobó las tablas de aplicabilidad y les aplica precisamente la publicidad en el portal, en la PNT, de estas obligaciones que tienen que ver con el padrón. En este sentido, evidentemente se está revocando al municipio de Tenosique para que dé la atención correspondiente, dependiendo del padrón, de estos programas sociales que hubiesen ejercido en el ejercicio 2018 y 2019. Y además agregaría que su proyecto lo prevé que sea respondida por el área competente, conforme lo que mandata el 137 de nuestra ley. Bueno, con eso concluyo mi participación. Solicito al secretario ejecutivo someta a consideración del Pleno los proyectos presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionada Presidenta en funciones, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 2 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. El siguiente punto del orden del día es el relativo para someter a consideración del Pleno el acuerdo de modificación del padrón de sujetos obligados y el de responsables del Estado de Tabasco. Toda vez que con fecha 5 de octubre del 2019 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, en su edición 8043, suplemento J del decreto 119, por medio del cual se estableció que el Instituto de la Beneficencia Pública del Estado de Tabasco sería un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Salud del Estado. Lo anterior conlleva como consecuencia la necesidad de modificar este padrón para evidentemente dar de alta, por lo que si tiene algo que manifestar, comisionada. Sí, comisionada. Adelante. Sí, efectivamente, como bien nos señala, hubo una modificación a la constitución jurídica de este ente. Inclusive el propio ente nos pide que sea incluido como un sujeto obligado. Se recibió, ustedes recordarán, yo creo hace como 3 semanas, 3 sesiones, en la correspondencia del día, el pedimento de esta dependencia para ser incluido como sujeto obligado. En ese sentido, coincido completamente con el acuerdo que se me presenta, y deberá ser incluido no solamente en el padrón de sujetos obligados, sino, como también lo señala el acuerdo, en el padrón de responsables. Esto es en materia de la Ley de Protección de Datos Personales. Y a partir de que aprobemos este acuerdo, pues la Unidad de Tecnologías, nuestro instituto, deberá habilitar su espacio en la plataforma nacional y en el sistema Infomex, porque ya va a poder recibir solicitudes de información. El derecho de acceso a la información pública y el derecho de protección de datos personales, pues ya van a estar en vigor para ella, para esta dependencia, me refiero. Y en materia del cumplimiento de obligaciones de transparencia, como lo mandatan los propios lineamientos, va a disponer de 6 meses, una vez que la unidad de verificación nos elabore la tabla de aplicabilidad. Se tiene que seguir el procedimiento normativo que establece el propio lineamiento, que esto es que se elegir oficio ya al sujeto obligado para que nos dé a conocer cuáles, de su marco normativo, cuáles obligaciones de transparencia le aplican, se haga el estudio por parte de la unidad de verificación, nos los presenta el Pleno y este Pleno apruebe esa tabla de aplicabilidad. Pero eso es para el efecto de obligaciones de transparencia. Pero una vez aprobado esto, el sujeto obligado ya va a estar apto para recibir solicitudes de información en materia de acceso a la información y de datos personales, y evidentemente estará obligado a dar cumplimiento puntual de las 2 leyes que pues deberá observar dentro de su marco normativo. Por eso me parece muy bien y pues celebro que el propio sujeto obligado lo haya pedido y ser incluido en estas relaciones. Perfecto. Solicito al secretario ejecutivo somete en votación nominal el presente acuerdo de modificación. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionada en funciones de presidente, la propuesta antes citada ha sido aprobada en sus términos
con 2 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. El siguiente punto del orden del día es relativo al acuerdo en que se presenta el proyecto de adición de diversas disposiciones de lineamiento técnico para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia en el Estado de Tabasco. Evidentemente se hace aquí unas adecuaciones a ciertas fracciones de artículo, en razón que el proyecto ya no fue circulado con anterioridad. Comisionada, si tiene algún comentario que hacer. No, estoy de acuerdo. Se hace una modificación al proyecto de actualización de una obligación de transparencia para adecuarlo al lineamiento técnico nacional. Me parece bien, estoy de Ok, acuerdo. entonces solicitaría al secretario ejecutivo someta a consideración en votación nominal el acuerdo correspondiente. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionada en funciones de presidente, la propuesta antes citada ha sido aprobada en sus términos con 2 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. El siguiente punto del orden del día es precisamente relativo al proyecto de acuerdo por medio del cual se apruebe el plan anual de verificación. Como todos sabemos, en nuestra propia ley establece la obligatoriedad que tenemos de vigilar que se cumpla precisamente en la Plataforma Nacional de Transparencia con las obligaciones que todos los sujetos obligados tenemos, incluyéndonos nosotros. Por si tiene algún comentario, comisionado. Estoy de acuerdo, no tengo ninguno. Entonces solicitaría al secretario ejecutivo someta a consideración de este Pleno en votación nominal el acuerdo correspondiente. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionada en funciones de presidente, la propuesta antes citada ha sido aprobada en sus términos con 2 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Bien, tratándose de una sesión ordinaria, el siguiente punto es de asuntos generales. Aquí me quiero permitir, comisionada. Adelante, comisionada. Primero decir que, bueno, estamos precisamente en la antesala de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Me parece que es una fecha para conmemorar, como lo señala la Real Academia Española. Conmemorar, pues, es recordar solemnemente algo o a alguien con un especial acto. Y digo esto porque muchos sabemos el origen, otros lo sabemos a media, otros interpretamos. Primero que nada, es importante decir que el Día Internacional de la Mujer no es una concesión, es precisamente el reflejo de luchas, incluso de vidas, de mujeres que primero hicieron la defensa de sus derechos laborales en una fábrica textilera en los Estados Unidos y precisamente para protestar por condiciones infrahumanas, por jornadas largas de trabajo y los bajos salarios, se pusieron en huelga. Y evidentemente en una manifestación ellas fueron encerradas y fueron quemadas. Esa muerte, la ONU, a través de sus conferencias internacionales, que es importante decir, solo ha tenido 4, en una de ellas, precisamente en la de México, celebrada en 1975, instaura el Día Internacional de la Mujer para visibilizar la gran brecha que existía desde ese entonces, primero en ser reconocidas como ciudadanas, posteriormente los derechos laborales, y con eso lleva una serie de derechos, tanto políticos, sociales como económicos. Sin hacer un recuento de todo lo que ha sido la lucha, para así fincar una posición muy personal respecto a veces a la percepción que se tiene del feminismo, creyendo que es una lucha con los hombres, que es quitarse ustedes para ponernos nosotras. Me parece a mí que desde la concepción natural, y si nos vamos a la génesis del mundo, Dios creó al hombre, pero también creó a la mujer. Tenemos
básicamente, naturalmente, una diferencia que eso es irreversible. Lo que sí tenemos es la concepción de la vida. Y entonces partimos en un devenir en donde la brecha entre hombres y mujeres ha sido perpetuada porque evidentemente la mujer no era reconocida siquiera como ciudadana. Y esto ha costado la vida. Desde la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en Francia, las mujeres no fueron reconocidas. Y ahí una mujer activista, Simone de Beauvoir, que es un nombre francés, ¿Perdón? disculpo por si no lo pronuncio correctamente, ella precisamente enarboló la lucha para que se hiciera la Declaración de los Derechos de la Mujer. Y precisamente a ella le toca ser guillotinada en la defensa de los derechos de ser reconocidas. Simplemente nos vamos a los años de México. Desde el 1923 en Yucatán, en 1925 en Tabasco, que fue pionero por reconocer los derechos políticos de la mujer en elecciones de carácter locales, y es hasta 1953 con don Adolfo Ruiz Cortines con el que se da el derecho a votar. Y entonces ya podemos ejercer libertades como ciudadanas y en consecuencia una serie de derechos. Es decir, no hay parte de la historia de la humanidad en donde las mujeres no hubiesen hecho aportaciones importantes en la independencia y en la revolución y en el México moderno. Sin embargo, aun cuando estén en la Constitución, aun cuando se hayan creado leyes muy expresas, como es libre de violencia, como es de igualdad entre hombres y mujeres, la realidad nos rebasa. Y tan solo un dato para mí significativo. Desde la primera vez que hay un parlamento en el mundo, la representación que se tuvo fue en 1997 y esta fuente es de la ONU. Solo se integró el 11.7 por mujeres. 1997. Y el dato del 2020, por hacer un cierre, tenemos el 24.9%. Pero lo más importante es que si nos vamos al año 2016, tenemos un 22.6%. Entonces, es cierto, en el país tenemos un procedimiento que vino desde la hegemonía del poder de un partido en donde se reconoció el derecho a votar. Históricamente, 5 mujeres han sido gobernadoras, destacables, políticas al fin. Pero posteriormente vino una debacle. Y lo digo porque vino precisamente los estereotipos marcados para las mujeres en política. Por otro lado, también tenemos cómo ha ido evolucionando en el sistema político mexicano. Empezaron con aquellos dichosos porcentajes de participación política. Primero fue el 70 y 30, luego fue el 60-40. Y hoy estamos en la paridad de género 50 y 50. Sin embargo, nuestra connotación como país, tenemos 32 espacios de gobernadora, solo gobierna una gobernadora. Entonces, es cierto que hay espacios en congresos locales donde a veces estamos a la igualdad, en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados con un 20 y tanto %, y bueno, finalmente podemos ver que existe la brecha salarial, existe la brecha del conocimiento en las ciencias, en las artes, se preparan más los hombres que las mujeres. Pero finalmente, aquí lo importante destacar, porque precisamente todos estos derechos han surgido como la unidad de las mujeres para la defensa de sus propios derechos. Y han tenido en esa lucha el apoyo de hombres visionarios, no como enemigos, sino como aliados para la reivindicación de los propios derechos de las mujeres. Como feminista, no comparto cuando se puede catalogar
al paro nacional y a los paros mundiales que se han hecho en Polonia, en Brasil y en otras ciudades del mundo, como un hecho de en contra de la vida, como otras se han manifestado, o como una cuestión de liberalismo feminista. Me parece a mí que es la defensa para hacer un alto total a la violación permanente que se está perpetuando hacia las mujeres. Datos de la ONU establecen que 1 de cada 5 mujeres ha sido víctima de violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Y más vamos sobre la violencia feminicida, el hecho de matar, el hecho de atacar a niñas y a mujeres por el hecho de ser mujer. Lo peor que nos podría pasar como sociedad es volvernos insensibles, de no sorprendernos porque pues ayer fue una y mañana es otra. Pero cuando nos corresponde a vivirlo en carne propia, porque podemos ser nosotras, puede ser nuestra madre, puede ser nuestra hermana, puede ser nuestra hija, entonces es cuando nos duele, entonces es cuando podríamos entender que la política de la defensa en derechos de las mujeres y a una vida de violencia tiene razón de ser. Hay una reflexión en la que siempre he creído. El porcentaje de mujeres es el 51% de la población. Y culturalmente sabemos que son la mayoría de las mujeres quienes se dedican a la educación de los hijos. Yo siempre convino a las mujeres a reflexionar qué tipo de educación estamos dando en casas. Y me parece que en manos de las mujeres está detener también la violencia en la educación. Más que nada no es una responsabilidad ni de izquierda ni de derecha. Esto sí lo quiero señalar muy claro. Ni es una lucha de mujeres contra hombres. Es simplemente educar en el respeto y la tolerancia para que las mujeres tengamos una vida libre de violencia. Por eso, en razón de ello, es importante también comentar que en este instituto, de un total de 49 personas que elaboramos, 27 son mujeres y 22 son hombres. Por lo tanto, comisionada, creo que estaremos de acuerdo en que nos solidarizamos con la lucha y de las libertades que tenemos las mujeres. Nos solidarizamos con el movimiento en favor de que ninguna más sea muerta o sea atacada por violencia de género. Nuestras responsabilidades legales y constitucionales nos hace seguir laborando. Sin embargo, hacerles saber a nuestras compañeras mujeres que en el uso de esas libertades, quien tenga empatía y participe en esta manifestación de libertad, pueda hacerlo con la libertad de ninguna repercusión en el día laboral. Nuestros compañeros hombres solidarios estarán aquí trabajando y cumpliendo con nuestro deber constitucional. Es cuanto, comisionada. Quiero hacer usted la voz, comisionada. Adelante, comisionada. Verdaderamente interesante todo lo que acaba de exponer la comisionada. Realmente hace una lucha histórica, pues la situación de la mujer en la sociedad. Se dice la ley del más fuerte. Yo creo que también coincido plenamente con su premisa de que aquí el factor educativo es todo. Tiene que haber un cambio de concepción en la cultura de las propias mujeres. Las mujeres tenemos que creernos que es factible y sin competencia alguna, es factible tener mayores posibilidades de crecimiento, no depender, y eso es un factor importante, sobre todo cuando es la cultura machista, ¿no? Entonces, no es competencia con el sexo opuesto, no es competencia con el hombre, es la mujer que tiene que tener un cambio de cultura, decir que es apta, que es capaz, que es suficiente, y precisamente no crear, no educar a sus hijos bajo la cultura que
tradicionalmente se ha realizado, y después decimos, ¿por qué la mujer no puede? Ah, pues porque a mi hijo lo eduqué de esta manera, ¿no? Entonces, el cambio tiene que ser interno de cada mujer y evidentemente también pues del resto de la sociedad. Tiene que haber un equilibrio y me parece muy interesante, sin repetir lo que usted dijo, los datos históricos aportados, señalados, la lucha, se dice en pocas palabras todo lo que ha pasado en este devenir histórico y donde ha habido un gran número de bajas sensibles de mujeres valiosas que han dado su vida porque se reconozca esta libertad femenina, y coincido completamente. Si alguna compañera no desee, se quiera sumar a este movimiento del próximo lunes, adelante, no habrá ningún impacto salarial. Evidentemente somos solidarias con este movimiento. Debe existir un cambio, no podemos encontrarnos noticias terribles de homicidios, de violencia familiar, de violencia en todos los ámbitos. No es posible que se siga dando en pleno siglo XXI este tipo de situaciones con menores de edad, casos terribles que hemos visto hace poco y que evidentemente llaman a que se vea a este grupo de personas que se requiere pues, cambiar, no sé, quizás una política de educativa más intensa en cuanto a estos derechos que tenemos las mujeres y que empiecen a permear desde la niñez. Una sociedad educada, informada, pues podrá hacer exigibles sus derechos. Si no está educada, no está informada, pues no sabemos a qué tenemos derechos o a qué no tenemos derechos. En fin, cambio interno depende de nosotras, depende de las mujeres, depende de uno decidir. Ya es el momento que tenemos que ser tratadas de la misma manera, ¿no? Bien, en ese sentido, coincido, comisionada, en libertad. Yo le pediría aquí al secretario ejecutivo haga saber a las compañeras mujeres que laboran en esta institución que tienen la total libertad de no acudir este próximo lunes a laborar, y lógicamente el martes se regresaría a laborar, y que los hombres pues con la pena tienen que venir aquí a laborar, aquí a acompañarnos a ese trabajo del día a día. Sí, muchas gracias. Bien, pues si no hay otro asunto, les invito a ponernos de pie. Siendo las 15:54, me permito cerrar los trabajos de esta sesión ordinaria y se invita a la próxima, que será el día 13 de marzo. ¿Próximo viernes? Viernes 13, a las 14 horas en este mismo recinto. Buen provecho y que las mujeres que vayan se empoderen fuerte para salir adelante.